de volta. Muy bien. Y entonces, preguntas, comentarios, Vou esperar o pessoal entrar. estamos esperando que entren. Já temos 20 pessoas, já podem começar as perguntas. Pueden comenzar las preguntas o comentarios. Dice, buenos días, soy Roxana Vargas, acompañante terapéutico con integración escolar. Aquí tenemos una, aquí a ver. ¿Cómo analiza Arturo Rogerio, Cristina Luque, cómo analiza la enseñanza virtual para niños con autismo? Soy docente de uno. ¿Qué me recomienda? Él no sabe leer ni escribir. Sí, bueno, el asunto es que la actividad escolar no es solamente de lectoescritura, por supuesto, sino que implica poder jugar de un modo que estimule el aprender. La escuela tiene un papel terapéutico también, ¿no? O sea que no es equivalente al papel psicoanalítico, pero tiene un entrecruzamiento, porque una buena escuela es la que consulta la posibilidad que el niño tiene, de acuerdo a su edad y su desarrollo, ¿sí? La posibilidad que él tiene de elegir, expresar, representar, ¿sí? Y aunque no sepa leer ni escribir, él seguramente debe tener, como autista, alguna forma de representar, ¿sí? De representarse en otros. Por ejemplo, durante la enseñanza virtual, nosotros podemos manejar representaciones de tela, ¿sí? Que evoquen personajes que son preferidos de él y compartir en diferentes telas, porque hay sistemas de Zoom, eh, en fin, ¿cómo se llama? LinkedIn, o sea, el equipo, el link del equipo, el, eh, el Skype, en fin, hay diferentes telas que permiten compartir telas de proyección. Claro que esto requiere que los padres también dispongan de esas herramientas, pero que no todos dependen, ¿no? Y si no tenemos esas herramientas es muy difícil sortear este obstáculo. ¿Sí? Eh, de un modo virtual requiere disponer de tecnología virtual y no todas las familias lo tienen. De cualquier manera, diría que sí podemos, ¿sí?
más allá de la cuestión pedagógica de la enseñanza, desde el campo, su campo, Cristina Luque, que es docente, usted puede orientar a los padres a armar escenas de juego y recibir las preguntas de los padres o las respuestas preguntándoles si le pueden informar cuáles son los juegos preferidos y no intentar reeducarlos, sino acompañarlos en los juegos preferidos, introduciendo pequeñísimas variantes. O sea, no solamente el juego repetido, que es la tendencia habitual del autista, sino introducir en él pequeñísimas variantes, pero hacer juegos en paralelo. Bueno, esto es lo que puedo decirle por ahora. Cuando menciona sobre el juego repetitivo estereotipado, a veces ocurren niños con problemas graves en la subjetivación, pero no sabemos si serían autistas. Bien, sí, acá el diagnóstico diferencial es necesario, porque si introducimos formas de tratamiento, ¿sí?, aplicadas como especialistas en autismo, ellas están configuradas para atender autistas que tienen determinada textura y determinados obstáculos de neurodesarrollo. Y entonces, si el autista no es autista, crean, como están dedicados a estimular precisamente esas regiones, crean lo que yo llamaría paraautismo. O sea, es un autismo iatrogénicamente introducido, que no es exactamente autista, pero que reproduce en la posición opuesta la complementariedad de aquel estímulo que se le ha impuesto. Así que el diagnóstico diferencial es muy importante, y el juego repetitivo y estereotipado también es un síntoma propio de la neurosis obsesiva, que hoy recibe el nombre de TOC, o el déficit de atención, que no existe en la proporción que hoy se supone, digamos, una gran proporción de los diagnosticados como TDAH, falla pedagógica y falla escolar, y no falla del niño. Pero bueno, existen algunos casos de déficit de atención, eso sí, pero la proporción que teníamos de disfunción cerebral mínima, que sería el equivalente del TDAH de hoy, que teníamos en la década del 60, fin de la década del 60 y inicio del 70, era de un niño con DSM en 7000. Hoy es el 18% que está medicado con Ritalina. Eso, desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de los resultados de la enseñanza, es absurdo. Bien, seguramente tendré colegas que no les gustará ni medio que yo diga esto, pero es algo severamente indiscutible. Bien, el diagnóstico diferencial decía, no, lo repetitivo y estereotipado puede aparecer en las psicosis infantiles, puede aparecer en las neurosis obsesivas, puede aparecer en formas muy precoces de neurosis de ansiedad, o sea, ansiedad neurótica, y puede aparecer también en formas de hiperactividad,
que tienen diferentes configuraciones psicopatológicas. Bueno. Hola, de Argentina tengo un sobrino autista de 7 años y solo a mí me habla, me dice ma o me mira fijo. Quiero saber cómo ayudarlo. Estoy estudiando psicoanálisis. No es casualidad que usted esté estudiando psicoanálisis y que su sobrino autista de 7 años le hable solo a usted. Seguramente su estudio de psicoanálisis le ha abierto la posibilidad de escucharlo de un modo no estereotipado y de un modo no fijo. Y esto es lo que le ha dado a él ganas y coraje de arriesgarse con ese otro que usted representa a manifestarse como el otro usted le pide. Cecilia Luna, ¿cómo intervenir ante eso repetitivo, estereotipado? Es una excelente pregunta. Le agradezco, Cecilia, porque la peor manera de reconfigurar, vamos a llamarlo así, esa conducta estereotipada y repetitiva es reprimirla. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos a partir de qué hecho, de qué circunstancia, de qué forma de presencia del otro se dispara esa conducta repetitiva o estereotipada. Porque es ahí donde la actitud del otro puede contribuir sin quererlo a esos disparos que después para el autista se tornan incontrolables. El segundo momento, el segundo paso es imitarlo tal cual él lo hace, porque cuando él esté acostumbrado a tener un espejo en el que él se refleja, que lo acompaña, en el momento en el que usted cambie, después de que él cuente con usted, para que le haga la imagen en espejo, usted cambie apenas un pedacito de su comportamiento, una minúscula expresión, él lo va a registrar. Y cambiar de a poco es como remolcarlo a la relación otra, no estereotipada con el otro. Pero hay que remolcarlo de a poquito. Es decir, para crear ese estadio del espejo que en él no se presentó naturalmente. No sé si con esto lo ayudo, son los pasos iniciales frente a esto. La contención represiva no va a cambiar las cosas y corre el peligro de agravarlas. Aunque hay sistemas terapéuticos que con estímulos aversivos, dolorosos, lo rinden al niño, que pasa a tener miedo de hacerlo, y entonces, porque sabe que lo van a castigar, pero ninguna personalidad construida a través del castigo y de la opresión es ni siquiera próxima de la relación con el otro. No quiero calificarla, pero que esa construcción de ese tipo de estructura subjetiva hecha fabricada a través del miedo y la inhibición, tiene poca perspectiva de expansión en el campo de la participación en la cultura y en la relación con sus semejantes. Bueno, se entrecortó cuando explicó cómo el autista representa el espacio, las dificultades. Si puede volver un poco a este tema,
y que otras formas de representación se pueden dar online. Y quizá pueda dar usted ejemplos de su experiencia actual. ¿Mm? Bueno, sí, estaba dando ejemplos de experiencia actual respecto al espacio. Decía que el espacio en el que nos comunicamos hoy es un espacio cinematográfico. ¿Mm? Eso que llamamos espacio virtual en realidad nos transforma a todos en una especie de malos cineastas, pésimos cineastas, ocasionales y amateurs. ¿Mm? Cuanto más podamos mejorar este instrumento en el campo del foco, del movimiento, de la significación, de la composición, de la continuidad y discontinuidad, y de los enlaces de cuadro tras cuadro, es la misma diferencia que hay entre el teatro y el cine. En el teatro, los momentos de representación se llaman escena. ¿Mm? Volvemos a la escena, estamos en la escena, cambiamos de escena, etc. ¿Mm? Es así que yo aprendí recientemente a escuchar esas diferencias. Y es diferente que en el cine. En el cine no es escena, es cuadro. El cuadro 1, el cuadro 3, el cuadro 41. Este, es, digamos, es un lenguaje diferente. Estamos acostumbrados al lenguaje teatral, sobre todo los terapeutas, porque tenemos que armar escenas. Tenemos que acompañar físicamente los trastornos, las alteraciones, los gestos de valor patogénico, hacerlos decir otra cosa para que no tengan valor patogénico. Eso es cuando no hay pandemia, cuando estamos comprimidos a un espacio que nos causa distancia física con nuestros pacientes. Tenemos estos artefactos, por suerte, que nos permiten una práctica, digamos, bastante torpe de, del cineasta. Pero sí puedo decirle que es necesario preservar el espacio de juego. Eso es fundamental, resumiendo lo que dije antes, porque la construcción del espacio de juego para un autista es extremadamente trabajosa. Y sin la ruptura de los hábitos y el distanciamiento de la escena le destruye o le desfigura su espacio de juego, eso va a tener consecuencias de regresión o de estancamiento en su desarrollo. Así que, punto fundamental, preserven y trabajen en el espacio de juego, reconstruyendo aquel espacio en el que él estaba participando. Y como terapeutas podemos participar a través de los padres y a través de los hermanos. Los hermanitos me han ayudado mucho en esta situación, justamente a través de la cámara. Bueno, dice excelente, un elogio, le agradezco, siempre vienen bien, nuestro trabajo es difícil, así que si alguien nos elogia, quiere decir que no nos equivocamos demasiado, que nos equivocamos lo necesario. Pregunta María Luján González, doctor Alfredo, ¿cómo usted conceptualiza una intervención pedagógica y una psicoanalítica a partir de lo que dijo que un educador formado para estos niños es un terapeuta? Sí, tengo algo escrito sobre eso, que si quiere después lo vemos, pero yo sostengo que la función pedagógica
puede ser terapéutica, depende cómo se ejerza. Puede ser causadora también de patología o de daño cuando es iatrogénica, quiere decir cuando se desarrolla como una pasión pedagógica, o sea, enseñar, enseñar y enseñar. Debo decirle que en estas circunstancias de pandemia, esto en algunos casos ha ocurrido. He tropezado hace poquito con una escuela que le recomendaba a los padres, en realidad les intentaba imponerles a los padres como una cuestión fundamental y disciplinaria, que el niño se levantase a la misma hora que le cabía para ir a su escuela, cuando el tránsito lo demoraba media hora, y que se pusiese el uniforme de la escuela, una escuela privada, porque tenía que configurarse la escena de la escuela. Y que entonces le mandaba el programa que los padres, transformados en profesores, tenía que aplicar. Bueno, yo también hablé de transformar a los padres en cineastas. Bueno, todos tenemos que transformarnos un poco para que el hilo de la vida no se corte. Llamamos vida no solamente a la manifestación biológica, sino también a la relación de las relaciones simbólicas, amorosas, afectivas, de aprendizaje, de transmisión del saber. Todo eso es vida. Y esta escuela, ¿no?, imponía un programa, y hay los profesores, los maestros, en la buena intención y con la pasión de enseñar que los caracteriza, está muy bien, es eso lo que los transforma en profesores, como a mí mi profesión me transforma en alguien que tiene pasión por curar también. Digamos, cada uno tiene sus pasiones de hacerle bien al otro a su manera. Pero si lo hacemos en demasiado, el furor curandis, decía Freud, ¿no?, o el furor pedagógico, diría yo, eso, en lugar de permitir mantener la secuencia y el hilo de la vida en los aprendizajes, puede generar severa resistencia. Justamente, lo que ocurre es que los niños están acostumbrados que los deberes en casa no le interrumpan demasiado su relación con el juego, su relación con sus padres, su relación con sus hermanos, su relación con los personajes de los dibujos animados o con las cosas de la vida diaria. Y esas también forman parte de su vida y no solo los aprendizajes escolares. Entonces, si le ocupamos mucho tiempo en sus aprendizajes escolares, estaremos buscando una compresión del campo en el que ensaya las distribuciones de la vida según su deseo. No es que el deseo tenga que realizarse siempre, pero sí tener posibilidad, ventanas, rincones, espacios recortados en los que tengo oportunidad de manifestarse. Si no, uno se enferma psicológicamente. Bien. Hola Alfredo, Giovanni Vázquez Rodríguez. Mi trabajo es con niños videntes. Muchos llegan con el diagnóstico de autismo no especificado por los blindismos, estereotipias singulares, dificultades de adquisición de habla, a veces con relación a afecciones orgánicas. ¿Qué herramientas ofrecer el trabajo con ellos cuando es ausente la relación
y no hay una aparente respuesta a la voz. ¿Cómo armar trabajo desde el cuerpo? En este caso de deficiencias múltiples, el contacto corporal es inevitable e imprescindible. No hay manera de sustituir esto por una conexión virtual. Sí, me interesa subrayar su interesante pregunta, justamente porque el hecho de ser no videntes hace que su relación con el semejante no cuente con el entrecruzamiento entre la pulsión escópica, o sea, lo visual, y lo auditivo. Y ese entrecruzamiento se va tejiendo el material, el género con que se construye el objeto del semejante. El semejante es la primera experiencia del yo, del bebé, es la mamá cantándole y hablándole en lo que aquí llamamos mamañez o mamillat en inglés, o habla de la mamá, que es esa manera particular que las mamás tienen de dirigirse a sus bebés, las mamás y todos los adultos. O sea, le decimos qué lindo, qué cosita más amorosa, ay, venga acá con su mamá, o sea, lo hacemos, hablamos por él, además con una música, una prosodia particular. Pero resulta que cuando el bebé se ve implicado, convocado por esta manera especial de hablar en la que él se reconoce, él gira su cabeza para encontrar con sus ojos el rostro que está pronunciando esta prosodia, esta música. Y es ahí donde, entre la música de voz y el reflejo especular en sus ojos, se construye esa imago del otro, que es un imago que está cargada efectivamente, cuando las cosas andan bien, de experiencia de satisfacción. Lo que Freud llama la experiencia primaria de satisfacción. Y eso, en un niño privado de la visión, hay que suplementarlo para que ocurra de alguna otra manera en otro tipo de intersección, que acostumbra a ser el tacto, el contacto, la proximidad, el contacto corporal. Es ahí donde el niño puede suplementar y hacer suplencia el recorrido no cumplido de esta pulsión escópica. Bueno, es ahí, él no puede producir este corte, este entrecruzamiento pulsional que tienen lugar los lindismos. Justamente que lo que aparece es la repetición siempre de lo mismo, que es lo motor, porque no tiene, diría, el continente, el artefacto imaginario continente de su presencia. Y entonces él tiene que hacerse presente a través de la percepción, de la autopercepción de su propia repetición. Bueno, les agradezco las preguntas, espero haber contribuido en algo a este tema que es muy vasto y que tiene varias caras. Diría, como dice Lacan, en las páginas finales del seminario sobre el haber del psicoanalista del año 71,
¿Mm? Él dice, el problema del sujeto es que es como un tetraedro. Se confronta siempre con un tetraedro. El tetraedro es una figura geométrica que tiene 4 triángulos que lo configuran. Y cualquiera que sea la posición en que lo pongo, de la puedo. Esto ocurre con nuestra condición de sujeto para los terapeutas. No intenten verlo todo, porque lo van a agotar al niño y se van a agotar a ustedes. A los profesores, no intenten cubrirlo todo, porque si no, lo van a dejar exhausto a el niño y a los padres de la situación de alerta. Es decir, aceptemos que en esta situación de pandemia podemos mejorar mucho las cosas a pesar de que espontáneamente las situaciones sean difíciles, pero aceptemos que hay algunas cosas que no tendremos cómo resolverlas y no exijamos que los niños las resuelvan por nosotros. Un abrazo.